Empezar la grabación. Bueno, ya empezamos con la primera parte del repaso repaso o aprendizaje de Python. Hoy voy a trabajar otra cosita cortica, les voy a dejar un ejercicio y empezamos el tema de visión artificial. Entonces quiero que revisemos, este es el ejercicio que les voy a enviar, que es el de los conjuntos, es calcular la unión, la intersección y el complemento utilizando únicamente, for, while y condicionales utilizando Python. Este es el ejercicio que van a hacer para la próxima tutoría. Voy a empezar yo con el de la unión para darlo como referencia para los siguientes. Voy a resolverlo pues como utilizando algunas herramientas de Python, luego las empiezo pues como a desglosar uno a uno. Voy a empezar por traerme, me traigo sin traer todo el código, me traigo los conjuntos. Pues acá tengo los conjuntos, ahí se alcanzan a leer o le hago +1. Ahí están bien. Sí, ahí se alcanza a ver. Súper bien, listo. Entonces, nuevamente queremos encontrar la unión. Para la unión podríamos decir algo como unión, pues voy a poner aquí unión cruda, va a ser igual a A más B. Ahorita pues igual desgloso esto acá, print, unión, listo. Entonces, creo que no estoy guardando lo que es. Así sí era. Lo ejecuto y cuando miramos acá, ya está ambos conjuntos. ¿Cuál es el problema? Que tengo datos repetidos. Por acá tengo el 0, por acá volví tengo el 0, tengo el 12 varias veces y en la unión de conjuntos pues no deberían quedar ningún dato repetido. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando yo sumo dos arreglos en Python, él me los está uniendo en un único arreglo. Si quisiéramos hacer esto en otro lenguaje de programación, lo podríamos haber hecho siendo esto una lista y hacer esto. Voy a recorrer este arreglo, el de A. Voy a ir desde 0 hasta el tamaño del arreglo A y voy a ir uniendo cada dato aquí en este arreglo que voy a crear vacío. Utilizar el comando append para agregar datos y voy a agregar A en la posición I. Luego podría hacer esto mismo. Recuerden que voy a poner aquí el canal de Discord en chat por si tienen preguntas y no tienen micrófono las pueden escribir. Vamos acá y luego voy a ir hasta el tamaño de B a ir añadiendo cada dato de B. Entonces append, igual que en C# en las listas, lo que me permite es ir agregando a un arreglo. Este es un arreglo vacío, recorro todos los datos de A y los añado acá, recorro todos los datos de B y los añado a B, y el resultado se vería exactamente igual. Entonces miremos, si quisiéramos hacer esto en otro lenguaje que no fuera Python, lo podríamos hacer con estos arreglos, en donde recorro cada dato y lo añado a A, recorro cada dato y lo añado a B. O en este caso aprovecho que estoy en Python y le digo A más B y ya sé que esto lo que va a hacer es unirme los dos arreglos. ¿Qué seguiría ahora? Ahora tengo que eliminar los datos repetidos. Hay varias formas de hacerlo. Algunas de ellas implican ordenar los datos. Hay una posibilidad con Python que es ordenar los datos con .sort. Y si miramos acá ya tengo todos los datos de forma ordenada, 00, 22, 3, 4. Y ahí se vuelve un poco más sencillo eliminarlos porque puedo comparar cada dato con el dato siguiente y si es igual removerlo del arreglo. En este caso voy a utilizar una aproximación diferente en donde voy a crear otro arreglo que va a ser el que no va a tener los repetidos. Entonces este es unión con datos repetidos y este es unión ya terminada, unión ya. Hay varios acercamientos a esto, es decir, en programación el problema de eliminar datos repetidos es un problema típico. Lo vamos a tener que hacer pues varias veces a lo largo de nuestra, digamos, carrera como desarrolladores de software, experiencias o videojuegos, pero asimismo pues como es un problema muy común vamos a encontrar que existen muchas aproximaciones a esto.
Voy a utilizar la que me parece más sencilla de explicar, no significa que sea estrictamente la más óptima. Lo que voy a hacer es que voy a recorrer cada dato de la regla original, o sea, de este de acá. Para los que no están familiarizados, esto lo que hace es que me permite saber el tamaño del arreglo, y eso sí lo han utilizado ya, es un ciclo for, pero con notación de Python. Hay algo que podemos hacer que es interesante, que es reemplazar y utilizarlo como no como en la posición o como el índice, sino como el objeto en sí, pero eso lo haré más adelante para no hacer como muchos cambios de lenguaje muy rápido. Y voy a recorrer otro arreglo en donde voy a buscar solo el de la unión. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? La lógica acá, la lógica va a ser algo como esto. Voy a tener este arreglo, que es el completo, este que se llama crudo. Lo tengo acá. Este es el dato crudo. Y lo que voy a hacer es que tengo un arreglo. Recordemos que en Python pues se trabajan los arreglos y las listas pues como de la misma forma. O más bien, pues más bien digamos que todo el tiempo hemos estado utilizando listas y no hemos utilizado arreglos para ser un poco más estrictos con el lenguaje. Entonces, como esto es una lista, esta es la que llamé crudo. Y esta va a ser la nueva. La nueva va a empezar vacía, de hecho eso lo vemos acá, empezó completamente vacía. Este es el que se llama unión. Y lo que vamos a hacer, digamos la lógica va a ser, voy a revisar cada dato del crudo y voy a preguntar, este dato ya está en la unión, no está en la unión, voy a añadirlo. Entonces acá voy a poner ese 0. Este 0 que pongo acá ya me queda como el primer dato del arreglo. Luego acá ya terminé de recorrer este arreglo, vuelvo al de arriba, donde estaba, ahorita estaba acá, voy a poner ese como para acordarme dónde iba, ya lo añadí, ahora reviso este de acá. Este siguiente dato 0 es el que voy a tener para comparar, pregunto, ¿ya está en este arreglo? ¿Cómo pregunto? Pues comparando cada dato del arreglo, si ya está, no lo añado, luego con este ya está, no, crezco el arreglo, y ya aquí me va a quedar almacenado también ese 2. De la lógica es, vamos a ir buscando cada dato, verificar si ya está acá, si ya está no hacemos nada, si no está lo añadimos. Y algo muy importante es que para poder hacer esa verificación, digamos cuando yo estoy aquí en el 3, para yo poder saber si este 3 está en el arreglo, pues la forma de hacerlo es comparando el 3 con el 0, el 3 con el 2, y efectivamente como es ninguno de los dos, lo añado. Es decir, que esto nos implica que vamos a necesitar otro ciclo for que está en el arreglo de adentro para saber si ese dato es nuevo o no. Lo mismo con el 4, cuando empiece el 4 va a compararse con este dato de acá, ya lo pongo con transparencia. Entonces el dato se va a comparar con este de acá, no es, comparo con este, no es, lo añado. Y así lo que estamos haciendo es cada dato de estos, compararlo con cada uno de estos. Luego muevo esta ventanita y lo comparo con cada uno de estos. Esta ventanita arriba que estoy moviendo es la que vamos a tener en el ciclo for de afuera, que está con el iterador i. Y esta ventanita de adentro que vamos a estar moviendo es la que voy a tener con el iterador j. Antes de avanzar con el código, ¿qué dudas tienen de pronto como de la lógica del algoritmo que se está siguiendo? ¿Alguna pregunta de pronto o es claro la estructura, el orden de pensamientos que vamos a seguir? No, profe, es claro. Claro. Súper bien. Entonces vamos acá. Este va a recorrer el arreglo de afuera. Este va a recorrer el arreglo de adentro. Voy a venir acá y voy a imprimir cada uno de los dos. Unión en la posición i versus unión en la posición j. Este no era unión, sino que esto era
este de acá. Entonces acá, bueno, acá no me mostró nada porque este arreglo está vacío, entonces tiene sentido que no me muestre nada. Lo que tenemos que empezar a hacer es entonces comparar, como les decía, vamos a comparar este con este y vamos a preguntar si es nuevo. Por defecto vamos a hacer una suposición y esa suposición es de que el dato es nuevo. Entonces voy a poner acá un booleano que se llama isNew, que va a empezar en verdadero. Voy a asumir nuevamente que es nuevo. Si cuando termine de buscarlo todavía sigo pensando que es nuevo, lo que voy a hacer es que lo voy a añadir. Entonces union.append union row en la posición i. Entonces, ¿cuál es la lógica? Nuevamente tengo un booleano que me estoy diciendo es nuevo. Voy a verificar si es nuevo, todavía no lo he hecho. Supongamos que terminé de comparar y efectivamente sigue siendo nuevo. En ese caso, lo añado porque era un dato nuevo. Entonces, acá es donde va a ocurrir la comparación. Si este dato y este dato son iguales, significa que no son nuevos. O sea, si ya este dato del arreglo original está en el arreglo nuevo, significa que es nuevo, debería ser falso, y como resultado ya no va a entrar acá. Algo que nos podemos ahorrar y que es muy importante que nos acostumbremos es ahorrarnos iteraciones innecesarias. Ya sé que no es nuevo y apenas estaba en la segunda posición de 10. Entonces, ¿para qué sigo buscando la tercera, cuarta y quinta si ya sé que no es nuevo? En ese caso vamos a hacer un break que nos va a permitir salirnos de este ciclo para poder comparar con este de acá. Miremos acá un poco lo que ocurre en la terminal. Voy a ponerle esto un poco más grande. Suponiendo que se pudiera, aquí está. Entonces miremos. La primera vez comparó 15 con 0, que fue el primer dato que añadió. El 0 fue el primer dato que añadió. Como es nuevo, agrega el 15. Luego tiene que comparar el 12 con el 0 que ya estaba y con el 15 que acaba de añadir. Como es nuevo, lo añade a la lista. Ahora el 6, que es el siguiente, lo tiene que comparar con el 0, con el 15 y con el 12. El 3 lo compara con el 0, con el 15, con el 12 y con el 6. Es decir, estamos comparando con cada uno de estos datos nuevos que vamos ingresando. Eso es lo que está pasando acá. Una vez terminemos de hacer esto, podemos imprimir la unión y nos vamos a dar cuenta que no tiene ningún dato repetido, que es lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque cada dato se comparaba, de hecho miremoslo por acá con el ejercicio anterior. Acá estaba pensando si podía añadir el 2. No, el 2 aquí, de hecho lo añadió aquí. Está pensando si puede añadir el 2. El 2 es igual al 0, no, sigue siendo nuevo. 2 igual a 15, no, sigue siendo nuevo. Y así sigue y sigue. Pero por acá al final, ya para terminar, se encontró que el 2 ya estaba en la lista. ¿Qué hace? Lo descarta, no lo agrega. Y por eso es que cuando venimos acá, nos vamos a encontrar con un único 2 que está acá al final. Este de acá. Entonces quiero que miremos el código antes de modificarlo y me digan qué dudas tienen. Yo igual acá lo voy a empezar a comentar. Entonces estoy comparando. Y bueno, algo como esto ya sería la solución, pues de hecho aquí ya está completo para el ejercicio de la unión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, esto lo mostrarían en la próxima asesoría, Sergio. Los dos que faltan, que son intersección y complemento. Bueno, ¿dudas de este código? Súper bien. Ahora, Python nos permite algo bien interesante, que es utilizar la misma variable y no como un contador, sino como un reemplazo del objeto. Eso es parecido a cómo funciona el for each.
más o menos, en C#. Voy a cambiarlo e igual les dejo los dos códigos. Aquí tengo este mismo, aunque de hecho copiamos este que ya tiene comentarios y les paso las dos versiones para que puedan comparar. Entonces, ¿cómo funciona? Le digo para i en la unión, para j en la unión, y en este caso yo ya no tengo que acceder al dato en la posición i, sino que i ya es el dato. Y aquí miremos que sigue funcionando igual. Entonces, esta es una alternativa muy interesante de Python que nos permite escribir un código relativamente muy limpio, y es, en lugar de tener un contador y con ese contador acceder al arreglo, es que el iterador se vuelva el mismo dato del arreglo. Entonces, i vale 0, pero luego i vale 15, luego i vale 12, i vale 6. En el caso de j, pues j va a valer el primer dato que agregue, luego otro dato, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una anotación. Les voy a pasar ya en el canal de visión las dos notaciones, aquí en una captura. Esta de pronto es para los que estén muy acostumbrados a trabajar en C++, C, C#, esta es un poco más legible. Sin embargo, pues nuevamente es un poco más rápida, hacerla pues un poco más rápida en escritura, no en tiempo de cómputo, hacerlo de esta forma. En mi caso van a ver que yo muchas veces utilizo notación muy parecida a C#. De hecho, a veces pongo mayúsculas en los nombres de los métodos, a pesar de que en Python normalmente no se hace así, pero es por el hecho de que pues estoy iterando en clase por la mañana, en donde utilizamos, pues en el mismo día me toca clase donde utilizamos CG, C# en otra y en otra Python. Entonces normalmente cuando pasa eso resulto programando pues como en alguna forma que no me dificulte mucho la transición. Pero nuevamente quiero que sepan que existe y en la medida de lo posible lo utilicen para que practiquen. Ahora ya entrando un poco más en el tema, ya que tenemos como la parte de repaso medio lista, falta el segundo grupo para que me entregue los trabajos de esta semana. Esto me lo hablan ahorita por interno para poder avanzar acá con la clase. Entonces van a venir a unidad 2, visión artificial, la primera diapositiva, en donde quiero que veamos una introducción muy corta a lo que es la visión por computador. Entonces primero la visión por computador viene de, si era abrir así, de una rama de la ciencia, digamos, más grande que nos cubre a todos, que es Data Science, perdón, Data Science no, Computer Science. Ok, ya voy a mirar qué pasa con el archivo. Un segundo, perdón. Así. Listo. Entonces acá nuevamente Computer Science es como la rama que nos cubre a todos de forma más amplia. Básicamente, que es Computer Science, el estudio de los principios de todo lo que utilice computadoras. O sea, es supremamente abierto y por eso casi que todo lo que hacemos va a entrar acá. De Computer Science van a haber muchas ramas, entre esas DSP, Digital Signal Processing, Inteligencia Artificial y Computer Graphics, entre otras. O sea que hay más ramas, solo puse pues como las que nos interesan en este momento. La inteligencia artificial es esa rama de la ciencia que se enfoca en resolver problemas, tomar decisiones, crear soluciones adaptables, etc, etc. La inteligencia artificial, pues a su vez, tendrá sus propias subramas, como tenemos entonces inteligencia artificial
de forma tradicional con métodos estadísticos, tenemos Machine Learning, tenemos Deep Learning, todos pertenecientes como a esa misma línea o tratando de cumplir ese mismo objetivo. El procesamiento digital de señales, pues se verán diferentes señales que existen, hay señales de audio, hay señales de video y hay otro tipo de señales pues ya del mismo espectro electromagnético que son de interés de esta área de acá. Y Computer Graphics, que de hecho es lo que trabajamos en el curso de programación gráfica. Entonces en Computer Graphics hay varios temas que nos interesan, que son Vector Graphics, pues en la ciencia de Computer Graphics en general. Hay gráficos vectorizados, que es como lo que pasa aquí en... De hecho, esta imagen quedó bien para el ejemplo. Hay gráficos vectoriales y gráficos rasterizados. Un gráfico rasterizado es como esto, miren que se pixela, está pixelado. Porque los gráficos rasterizados funcionan por píxeles, mientras que los gráficos vectoriales no. Entonces miren que yo le hago zoom a esto y nunca se pixela. Por más zoom que yo le haga, nunca se va a pixelar. Los gráficos vectorizados no se pixelan porque no son realmente píxeles, sino que son coordenadas que están siendo almacenadas y esas coordenadas pues se convierten en líneas y figuras. Los rasterizados sí son por píxeles. Y tenemos otro interés de la ciencia de Computer Graphics, que es el render, que es cuando yo tomo una escena tridimensional, digamos esto acá es completamente tridimensional, si me dejará rotarlo, bueno, ahorita actualicé el driver de la tarjeta de video y parece que me bloqueó Unity en ese proceso. Son completamente tridimensionales, pero que al final tienen que visualizarse en una pantalla 2D, eso es lo que se conoce como el proceso de render. Entonces, esta parte de gráficos rasterizados, pues de hecho va de la mano de Computer Vision, que hace parte de las técnicas de SP. Y asimismo, el Computer Vision hace uso de Machine Learning para crear algoritmos que le permitan a los datos que uno extrae por visión por computador tomar decisiones o dar información relevante. Computer Vision es muy interesante porque se puede combinar con varias áreas. Si yo combino el área de render con Computer Vision, creo algo que se llama Post Processing, por ejemplo, que es una parte de los videojuegos en donde se le pone un filtro adicional a lo que se está viendo. Ya les muestro acá a qué me refiero. Puedo combinar nuevamente Computer Vision con Machine Learning para crear algoritmos de detección, clasificación e inclusive algunos experimentales que hay ahorita, pues que de hecho están más avanzados, como transferencia de estilo, en donde se toma el estilo de pintura de un autor, se toma alguna imagen y se le transfiere ese estilo a la imagen utilizando Deep Learning. Ese es uno de los temas que está pues avanzando bastante en este momento. Entonces, lo que les digo de Computer Vision aplicado a la parte renderizada es esto, así es como se ve originalmente la escena. Pero finalmente, como esta escena que es 3D, o sea, esto es 3D completamente, pero que al momento de renderizarla se convierte en esta imagen plana que están viendo acá, esto es 2D, estos son píxeles, de hecho si miramos, son píxeles. Lo voy a poner más pixelado, son píxeles. Esos píxeles pues los podemos trabajar con los algoritmos de visión artificial dentro de un motor de videojuegos para hacer algo como esto, en donde el estilo visual ya cambia para cumplir con unos objetivos gráficos pues, que uno tenía, y en este caso, aunque siga siendo tridimensional, cada momento, cada instante se está convirtiendo en una imagen bidimensional, y sobre esa imagen bidimensional es que se están haciendo estas operaciones. Si les llama la atención el tema de visión artificial más computación gráfica, existe el curso pues, de programación gráfica que pueden ver como optativo. Siguiendo por acá, entonces nos interesa la parte de DSP, que ya voy a tocar nuevamente por acá. Eso no es. Quizás ni siquiera estaba acá abierta. Efectivamente, donde la tengo abierta. Ya, listo. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata DSP? DSP podemos, de una forma muy superficial, dividirla en 3 líneas de interés diferentes. Transformación, análisis y transmisión. Cualquier señal yo puedo transformarla. Por ejemplo, tengo una señal de audio y yo quiero transformarla para que suene más rápido, para que suene con más pitch. Al revés, para que suene más grave. O quiero transformarla
para... ¿Qué otra cosa le puede hacer uno a un audio? Para eliminarle el ruido, por ejemplo. Lo mismo, yo puedo tener una imagen que es una señal, las imágenes siguen siendo señales, o el video siguen siendo señales, y puedo tratar de quitarle el ruido, restaurarla, recuperar la imagen que estuviera en movimiento. Algo como esto de acá. Esta es la imagen original, en donde es muy difícil leer la placa, y esta es la imagen restaurada. Esto entra dentro de la categoría de transformación. Análisis es un enfoque diferente. Yo voy a tomar la información de las imágenes para tratar de tomar decisiones. Entonces voy a detectar movimiento y activar una alarma que me llega al celular para decir, al parecer alguien está tratando de entrar a la casa. Voy a automatizar decisiones en la industria como clasificar botellas malas. Ahorita les doy más ejemplos. Y otra de las áreas que es transmisión, en donde yo tengo que entender que los canales no son perfectos. Cuando uno transmite un video pueden haber pérdidas, entonces de qué forma lo puedo transmitir de modo que no hayan pérdidas, pero que lo pueda enviar sin que sea exageradamente pesado porque se me va a consumir todo el ancho de banda. El tema de transmisión no es nuestro interés, este queda, digamos, descartado acá. Vamos a trabajar un poco en la parte de transformación y de análisis. Igual es bueno entender que para el análisis a veces uno hace transformación porque la imagen llega algo ruidosa, entonces uno la limpia un poco antes de hacerle el análisis. Como les contaba en la primera clase, el sentido de la vista es bastante importante, nos permite interactuar con el mundo y entenderlo, porque uno puede compararlo con otros modelos que ha observado antes, y digamos que ese concepto tan bonito o tan interesante de imitar ese sentido de la vista es lo que ha dado paso a la visión artificial. ¿Qué aplicaciones tiene actualmente? Hay muchas soluciones médicas que ya han sido muy estandarizadas, incluyendo mejora de la calidad de las imágenes médicas. Originalmente las imágenes como salían de las máquinas, como la máquina pues que saca las radiografías, las mamografías, tenía una calidad, digamos, no tan buena por temas técnicos, pero que con visión artificial se puede organizar un poco mejora de contraste, brillo, algo no muy exagerado porque no se puede afectar la información, pero es algo que se utiliza. Algo que ocurría antes, y antes es hace no tanto tiempo, o sea, un par de décadas o inclusive menos, es que el conteo de glóbulos rojos en las muestras de sangre se hacía de forma manual. Entonces, para saber si alguien tenía algún problema en la sangre, pues uno de los principales es que tenga exceso de glóbulos rojos o muy poquitos glóbulos rojos, que tiende a dar como resultado anemia. Le tomaban una muestra de sangre a la persona, la ponían entre dos capas de vidrio, la aplastaban y lo que hacían es que manualmente empezaban a contar a listo. Entonces, voy a poner cualquier unidad en un centímetro cuadrado de sangre, él tiene y empiezan a contar 1, 2, 3, 4, por allá, 200 glóbulos rojos en esta muestra de sangre. Vamos a asumir que así está en el resto de sangre y de acuerdo a eso está bien o está mal. Sin embargo, este es un proceso que ya fue completamente automatizado con una solución de visión artificial en donde automáticamente se segmentan los glóbulos rojos y se hace un conteo y ya no tiene que hacer un humano porque era una tarea que era muy, digamos, costosa en personal humano, era muy tediosa y era susceptible a la margen de error. Ha sido utilizada también en soluciones viales, entonces tenemos ya detección automatizada de matrículas para tema de fotomultas, por ejemplo, tenemos carros que se pueden parquear solos, o inclusive carros completamente automáticos como los que están trabajando en Google, o algunos semiautomáticos como el de Tesla. Y estas son soluciones basadas en visión artificial. Hay soluciones industriales muy interesantes para detectar si el alimento está en el estado correcto o productos defectuosos. Les voy a dar dos ejemplos, uno de Chile. En Chile hay una empresa muy fuerte de visión artificial y una de las personas pues, que trabaja en esa empresa, vino a algunas charlas acá en Colombia, fueron pues, charlas muy interesantes. Uno de los problemas que nos contó es que en Chile hay una industria muy fuerte basada en el salmón. Allá la venta de salmón es un producto pues importante. Pero el salmón, pues digamos cuando lo venden, la gracia es que lo venden como un pescado que no tiene huesitos. ¿Cómo funciona ese proceso? Pues ellos tienen el salmón y hay una máquina que le saca la espina de forma delicada, de modo que no vaya a dejar ningún segmento, pues con ningún atún, un segmentico como de hueso pequeñito, porque pues perdería la calidad del producto. Pero a veces pasaba que se quedaban algunas y era un problema porque entonces no podían venderlo bajo esa categoría. Contrataron a esa empresa para solución de visión artificial y lo que hizo es que le sacaban unas radiografías a los pescados después de que le sacaban la espina y determinaba si habían quedado espinas o no dentro del pescado.
En este caso no lograron solucionarlo, sacarlas, porque cuando se intentaba sacar era muy invasivo y se aporreaba mucho pues el salmón. Entonces la solución muy interesante fue los que no tuvieran espinas para venta internacional y los que tuvieran espinas para venta local. Y con eso lograron solucionar el problema utilizando visión artificial y bueno, ciertas estrategias de mercado. Acá en Colombia tenemos unos ejemplos interesantes en Postobón y Coca-Cola, también en Peldar. En Postobón, por ejemplo, cuando uno va, es un flujo supremamente rápido. O sea, tienen una banda transportadora que va a una velocidad impresionante donde va llevando las botellas por todo el pipeline que le hacen a las botellas, pues, que es lavado, luego de lavado las llenan, luego les ponen la etiqueta, etc. Las botellas de vidrio, como se imaginarán, son recicladas. Entonces muchas veces las botellas las llevan de cualquier parte y las ponen en la máquina, las limpian y las siguen para llenarlas de líquido. ¿Cuál es el problema? Que algunas de las botellas pues están despicadas o están raspadas. En ese caso pues no la deben vender así, si está despicada pues es peligroso y si está raspada una mala imagen de la empresa. Originalmente tenían dos personas que iban mirando todas las botellas y si hay alguna despicada o raspada la sacaban, sin embargo pues las personas a veces se les pasaban y aparte no podía ir la máquina muy rápido o la velocidad de ellos no iba a ser suficiente. Entonces lo que hicieron fue un sistema con visión artificial, en este caso lo resolvió una empresa alemana. Instalaron una cajita, en esa cajita negra entra la botella, se le toma una foto desde arriba, una foto lateral, por visión artificial se analiza si la botella está comprometida, pues, quebrada o raspada, y la sacan inmediatamente de la línea de producción, la quiebran para volverla a derretir y volverla a convertir en botella. Ese es más o menos el proceso, pero la velocidad a la que lo hace es supremamente rápido. Y ahorita pues también tenemos sistemas de entretenimiento, algunos pues ya viejitos, el PlayStation Move, Kinect, eh, muchas aplicaciones de celular basadas en cámara, eso sí ha sido muy en tendencia desde hace ya varios años. Y aparte, pues los efectos visuales que se utilizan en el cine, como la pantalla verde que es reemplazada, entre otras soluciones que se hacen a través de visión artificial. Entonces, estos son como algunos de los elementos que tienen uso. Nuestro enfoque pues va a estar por el lado del entretenimiento. Sin embargo, me gusta contarles que de estos lados también hay un campo muy grande y de hecho hay empresas dedicadas completamente a ofrecer soluciones basadas en visión artificial a diferentes industrias que originalmente no sabían que necesitaban visión artificial, pues que lo resuelven actualmente con personas, por ejemplo, o simplemente no lo resuelven. En el campo de soluciones médicas, por ejemplo, hay demasiada investigación, si les llama la atención, pues es interesante para estudiarlo. Para la próxima clase ya vamos a empezar a implementar los primeros algoritmos ya con el concepto pues de lo que es un píxel, pero para la próxima clase entonces necesito que tengan instalado ya OpenCV. Para instalar OpenCV van a instalar Anaconda y a instalar OpenCV desde consola. Entonces desde la consola van a ejecutar este comando. Ya les voy a mandar la guía de cómo se instala para que la tengan listo para la próxima clase. Eso era todo. ¿Alguna pregunta de pronto antes de irnos? Pues sobre el tema no, me quedó muy claro. Tengo una pregunta sobre el desafío uno que hay que entregar en la tutoría 2. O te hago esa pregunta en la tutoría 2. Sí. ¿Cuál? Dígame. Ah, bueno, no, No ya. entiendo. Pero no el de hoy, no el de los conjuntos. No, no. El de encontrar si están en la misma línea, dos vectores. Ese. Ya. No, escríbelo porfa por el canal y ya apenas pueda se lo respondo para poder avanzar con las otras tutorías que Listo. tengo pendientes. Listo. Gracias. No sé. Hasta luego. Gracias, profe. Listo, con gusto. Hasta luego.
Felipe me suena. No sé si tuve clases contigo. Y Morales. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. No, profe. Nos volvemos a encontrar una vez más. Sí, listo. Ya no sé si lograron, pues si decidieron avanzar de pronto un poquito con el ejercicio de las Las esferas. pelotas. Sí, ¿con eso pudieron avanzar algo o lo tienen como para empezar a avanzarlo en este momento? Yo los hice. Listo. Sí, ya. Sí, Yo lo listo, hice súper también. bien. Duda, Entonces, profe. me comparten ¿Cómo hace pantalla. uno? Sí, ¿Cómo hace uno para encontrar una textura que sea bien buena? Es que yo vale. por lo menos la de Skateball está fea. Normalmente la haría uno en esos casos. Sí, porque pues no está asquerosa, pues como que irreconocible, pero sí es, pues no es tan decente como me gustaría. Sí, mi duda en este caso es que las texturas para objetos redondos son muy diferentes. Claro, porque el mapa V, pues de hecho el mapa V tendría que hacerlo uno pensando en que el objeto es redondo. Y hay un montón de estrategias pues para eso. Son las mías, profe. Listo, súper bien. Igual todos me Ah, comparten también pantalla, Básquetbol, porfa. A fútbol ver, y bala de ya cañón. comparto. Profe, yo revisé las medidas, que como ahí decía, pues que tenía que si medidas, Ajá. pues como tamaño real y eso. Y estas dos pelotas es muy poco notorio, pero la de básquetbol es un poquito más pequeña, si no estoy mal, que la de fútbol. Listo, dale Y clic la bala igual, de cañón porfa. sí es miniatura. Sí, sí, eso también me pareció curioso. Dale clic, porfa, a la pelota. Yo ahí mirando las propiedades que le pusiste. Ah, bueno, pues esta es la primera. Les puse el Rigid Listo. Body y Entonces ahí ya. dice que Y pesa le puse el peso. Le puse Ajá. que el peso es pues le punto puse 41 poquito. kilos. Ajá. Listo. No sé la verdad cuánto Porque pesará. eran gramos. Ujú. La pelota pesa como 400, Si es 400 gramos, sí, punto 40. 400 y punta gramos. La de básquetbol es la número Pero lo 1. que veo es que está muy grande la esfera. O sea, ahí dice que mide 75 centímetros. Si mide tanto, no debe medir Don 75. Google me dijo eso, profe. Yo no sé. A ver, ya miro. Yo es que cada medida de un balón de fútbol, medida de un balón de baloncesto. Y les fui Yo le poniendo. puse como la escala del radio a Google. Ah, ese era el. Bueno, eso. Dice aquí, es porque 73 centímetros, pero de circunferencia. De diámetro es 23 a 24. Es diferente. Lo que mide 73 es la Ese circunferencia la haría completa. la. No, Como si usted tomara bueno, un hilo y la rodeara. y la Eso mide, rodeara. exacto, eso mide 73, pero ella en sí mide es 23. O sea, ese punto 75 realmente Eso sería ya la cambié punto. una vez. Listo, voy mirando entonces por acá a Juan, que ya lo tengo ahí también. Creo que a mí lo que me faltó sí que no le he puesto el Rigid Body. Ahí me. Ah, listo, no, anda poniendo el reggae body porque de hecho la idea es que lo podamos ver rebotar, pero no vamos a poder verlo rebotar si... Listo. Ya Eh, corrijo esa parte. Bueno, Juan, se ve un poco más razonable así. Juan Felipe vio taller conmigo hace 2 semestres, ¿cierto? Sí, Listo. Y si vos trabajaste con el equipo de Adrián, ¿cierto? sí. Sí, listo, sí, no, ya sé quién es, ya sé quién es. Listo. Voy a cuadrar esto bien. Ah, bueno, y de hecho aquí está también Adrián, no había caído en cuenta que estaban en el mismo equipo otra vez. Veo que les faltan son dos, Carlos Andrés Morales y Felipe. Sí hablaron con Felipe Arango Echeverri. Felipe Arango. Sí, él también se No se metió en el metió entonces al equipo. último momento porque no me moví. Ah, Yo no listo. lo recuerdo en la lista. Ay, profe, yo no me he cambiado en la otra lista. Lo voy a hacer de una vez. Listo, no hay problema. Porfa, hablan con él, especialmente porque Felipe es un poco introvertido, entonces, y no es de mucha iniciativa, entonces mucho mejor si, Él puso el Discord sí, en la tabla. sí, Yo sí, le escribo entonces. eso, sí, porfa. Yo le busco de Y una vez. sí, es un poquito descuidado, o sea,
Eventualmente aterrizará un poco más, pero bueno, por ahora entonces lo van invitando. Felipe Arango, Pipe número 480. Morales está como FK. Voy a hacer eso mientras tanto, por favor. Listo, entonces Pipe, voy mirando acá el de Adrián. Adrián, ¿ya lo tenés listo? Pipe numeral 4810. Ya estás mirando. Yo creo que yo ahí Sí, lo estoy tengo mirando la antes de pantalla WhatsApp. de Adrián. Estoy ya cargo. Yo quiero ver las texturas, que mis texturas son como todas feitas. Quería Veo que ver. tiene el de golf, cañón y baloncesto Adrián, ¿cierto? Sí. Dale play, porfa, miramos. Está viendo hora de comprar otro PC. Sí, no, pues sí, no quería decir nada, pero sí. Y realmente Felipe. es una inversión para la... Súper bien. ¿Será este? Eso está chévere. Sí, pues de hecho se siente natural la forma en que está haciéndolo. Súper bien, listo. Y ahí nuevamente lo que quería era que quedara muy claro cómo es que funciona la parte de los materiales, saber que hay mapas normales, mapas metálicos, todo eso entra en la categoría de lo que se conoce como los materiales PBR. Nuevamente, que PBR es la forma en que Unity y otros motores han decidido hacer la aproximación a la visualización de gráficos, en donde lo basamos en físicas para poder ayudarnos a emular comportamientos como el brillo, qué tan metálico es, qué tanto refleja, sin estarlo haciendo realmente. Ahí está muy bien, Adrián. Esta parte luego cuando empecemos a hacer nosotros nuestros propios shaders, vamos viendo cómo nosotros mismos podemos ponerle algunos elementos y quitarle otros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera un objeto que tiene normal map, pero no quiero que tenga metálico? Entonces el problema es que el de Unity pues tiene ambos. Entonces, ¿qué tal si mejor hago uno que solo tenga uno de ellos, por ejemplo? O qué pasa si quiero guardar varios mapas a la vez. Entonces guardo en el canal rojo el metálico, en el verde que tanto brilla, pues el especula, en otro guardo el mapa normal, bueno, algo como esto. Listo, veo que ya lo ajustó las escalas Jesús. Voy a ajustar la cámara porque está un poquito. ¿Y cómo le fue a Juan con...? Estoy Ah, cuadrando los precios. Sí, listo, ya está ahí está ahí googleando los precios, listo. sí. Listo, súper bien. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar en este momento es un poco lo de la clase de hoy. ¿Todos estuvieron en la clase de hoy? Sí, yo tuve un Sí. brain fart después de la clase y pensé que no había estado en clase, pero después me di cuenta que sí había estado en clase. Fue Súper demasiado bien. extraño. Eh, Tanto que ¿se, hasta escribí. se acuerdan que vimos una parte de las curvas, cierto? Sí, por la Eso de la animación. es exactamente, esas curvas son supremamente útiles en el desarrollo de efectos. Pues es lo que estuvimos viendo, de hecho, en el efecto que yo les mostré. Entonces ustedes van a hacer ahora unos ejercicios, ya se los comparto esos ejercicios a forma de práctica, pero los van a empezar ya. Es decir, en este momento ahora en Visual Studio no lo necesitan para el primero con el que vamos a empezar. Van a empezar con el ejercicio de la diapositiva 4, ejercicio 2. Ya 4. Ejercicio. Pero entonces lo hago con curvas. Que Exactamente. yo lo tenía hecho por código. Eso, exacto. De hecho, eso es lo que quiero, que hagamos este ejercicio, pero por curvas. Voy a buscar las fotos de lo que tomé. Era. Igual ahí en el chat les puse el código que yo hice del drag. Es que de hecho, pues aquí haciendo un paréntesis con Jesús, recordar el ejercicio del salto también se podría haber hecho por curvas. Evaluar la curva mientras más tiempo tenga presionado para que salte más alto, pero tener una curva que sea la que me controla esa potencia. También podría ser por curvas el fade de los colores o no. También, por ejemplo, para hacer lo que fuera más una transición diferente. Porque el ERP es una transición lineal. Como que tenga como un rango de colores más grande. Pues pase por más colores, ok. También podría hacerse, sí. Ya. Listo, recuerda Adrián también compartir pantalla.
a ver si... Yo creo que es este Felipe que yo tengo guardado, que se llama Felipe UP, pero nunca le puse más nombre, entonces no le... Sí, ya no sé, pero no aparece. Sí. Vale, no. Listo, no sé si a Adrián le quedó claro entonces lo que acabo de explicar. La idea es replicar el ejercicio de la luz, pero pues ese ejercicio de la luz que es el de la diapositiva que les anoté ahí, pero hacerlo con curvas, que es lo que vimos hoy en clase. Y lo Pero mismo, activando las del script, la curva. sí, claro, necesitarían un script para poder activar la curva. Pues para evaluar la curva, solo necesitarían evaluar la curva, que lo haga y ya si quieren pues que vuelva y empiece, pero no es relevante, pero ahora pues solo que lo haga una vez está bien. Y aparte porque quiero que se acostumbren a cómo crear las curvas porque lo vamos a estar haciendo bastante en clase. Bueno, ya me la aceptó, le escribo que sí se mete, pero veo que Sí, dale. lo voy a unir de una cama también. Puede ser que sí. Puede ser que esté en clase. Ujú. Bueno, Vale, no, dale, después le escribís ahorita. ok. Sí, ya está en clase, ya estoy. Y a la próxima tengan Visual Studio abierto para que nos rinda más en la tutoría. Pues específicamente Adrián parece que el computador le cuesta el Visual Ah, Studio. mierda. Yo vi que ya lo tenía abierto. No sé lo mismo. Pero puede ayudarse desocupando un poquito la RAM, puede cerrar Steam. Profe, ¿y es con una de estas esferas o es con una nueva? Estoy yendo con una lamparita nomás. Pero el ejercicio que vamos a hacer en este momento es el de la luz. Necesitan es un punto de luz. Ah, listo. Bueno. Acá hay un punto de luz. Juan de pronto tiene alguna duda de ese código. No, estoy viendo Hacer nada más. para hacer que Les- suba en un segundo y baje en un segundo, podría ser simplemente, en vez de pues hacer el float de duración, podría simplemente poner el valor directo, ponerle el tiempo y dividirlo para que se demore 5 segundos y ya. Sí, o sea, sí, podría dividirlo sobre 5 o declarar la variable. Normalmente uno declara la variable es para tener cierto control desde el editor
Porque algo muy común en los videojuegos es hacer este proceso de iteración, pues como, pues, digamos, pensemos en que creamos una habilidad y la hacemos que dure 2 segundos. Y luego nos damos cuenta que la habilidad está muy larga, no es responsive suficiente para el jugador, entonces nos toca ir a todas las partes donde escribimos ese 2, irlo a borrar y poner el nuevo número. En cambio, si lo hacemos con una variable, pues tenemos como más control. Por eso yo recomiendo como que tengamos esas variables que nos permiten controlar ciertos elementos de forma muy sencilla. En este caso, ¿para qué es la entrada del mouse Jesús? ¿O es para activarlo cuando presione clic? Para que lo Ah, funcione, para que dale, súper bien. empiece. Eso es que Adrián ya creó la curva. Adrián ya había trabajado con curvas de pronto. No, Ah, ¿verdad? No. listo, súper bien. Lo que lo vi copiándola como con mucha facilidad, pensé que de pronto ya lo tenía familiarizado. Este, lo que está en el update era la parte en la que el personaje caía lento, ¿no? Sí, No más. y la entrada del usuario, pues porque uno no puede tener entradas en un estado en una wake, porque si no se van a ignorar pues por completo. So, uh, espérame, eso, live, sí. Uh, uh, sí, ya, ya lo va a hacer, sí. Ok. ¿Cómo es que se llama? Pero en el componente, porque no me parece. ¿Qué le encuentra? ¿Qué? ¿Qué parte le encuentra Adrián? Curva, pero en el componente. Pero ya lo tiene añadido. Es un cuadrito gris Ah, no, ya abajo entiendo. del... No. Vos ya lo creaste, Adrián, solo que no lo pusiste serializado. Da el código. Ah, ya. Ah, verdad. Porque si es privado no lo puedes editar.
Recuerden ir haciendo las curvas y cortándolas cuando las vayan necesitando. Les voy a mostrar otro ejemplo de Ya, es que evalúo con curvas. Aquí pueden mirar. A ver, aquí les voy a compartir pantalla un momentico para que miren foto. Entonces yo acá tengo un sistema muy sencillo de lluvia. Este sistema de lluvia yo lo estoy controlando por esta curva de acá. Entonces, si miran acá, no sé si alcanzan a ver la ventana de la lluvia. Listo, es esta, ahí la voy a tener señalada, es esta curva la que va a seguir la lluvia. Entonces va a empezar a llover suave, luego va a llover muy fuerte y luego va a dejar de llover. Y eso va a ocurrir a lo largo de 10 segundos, le puedo poner más tiempo, digamos 15 segundos, voy a darle play para que miremos. Ya escapó, entonces siguió esa curva. Ahora para mostrar, digamos, esto de acá, voy a poner un comportamiento diferente. Va a empezar súper bajita la lluvia, digamos algo como esto. Creo que ahí se ve la curva otra vez, sí. Algo empieza muy bajito, sube supremamente rápido, se queda estable y luego deja llover supremamente abrupto. Y esto lo va a hacer una oración un poquito más grande, digamos 25 segundos, voy a darle play y miremos que el comportamiento es ese que acabamos de definir. Entonces empieza a llover muy pasito, miren que apenas están cayendo gotas, luego muy fuerte. Se queda fuerte durante un tiempo. Luego escampa rápido y se queda bajito un ratitico y luego se termina. Y miren que es muy interesante que podemos hacer sistemas inclusive de clima o cualquier tipo de efecto de ambiente que nos queramos imaginar y controlarlo con curvas. Entonces realmente este es un tema que vale la pena pues que lo entiendan a un muy buen nivel de profundidad. Listo, eso era todo, sigan por favor con lo que están Por trabajando. ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, que una zona en un juego esté siempre lloviendo, o sea, así como una barrera, ¿cierto? Entonces está, Sí. de la barrera en adelante está lloviendo, pero de la barrera hacia atrás está siempre escampado, ¿cierto? Ujú. En ese momento es más ideal simplemente activar el efecto como con una detección de colisión o de algo, o es igual, Sí, no, así como lo estás o diciendo es lo ideal. De hecho, es ideal hacer eso, pero con muchos elementos del juego. Yo tengo enemigos y estoy muy lejos, los apago. Tengo luces, pero estoy muy lejos, las apago. Tengo efectos, pero estoy muy lejos, los apago. Eso es lo ideal en los videojuegos. curvas, por ejemplo, para hacer que sea un poco más natural, que la lluvia no siempre esté súper fuerte. Entonces, por ejemplo, que se mueva un poquito hacia arriba, hacia abajo, como duro, pasito, o algo así. Exactamente, sí. Eso le da un muy buen comportamiento. Entiendo. Necesito. ¿Cómo hacerlo para editar la curva en esta cosa? Doble clic para agregar un punto. Doble clic. Exacto. No, espera. Sí. Juan, ya se realizaste la curva. Ah, súper bien. Ya falta que la obtenga. Listo, pues igual ahí tiene el Sí. código de apoyo. Sí. No sé, estoy un poquito perdido, pero creo que Ah, bueno, ¿tiene de pronto alguna duda del código? no sé cómo es. Pero más o menos, o sea, ¿sabe de pronto cuál es la duda que tiene? No, no sé.
¿cómo decirte? Ahora, la primera parte es obtener el componente. Hasta ahí en el awake, hasta ahí está claro. Sí, Listo. Entonces, la parte que tiene la duda es de cómo se evalúa la curva de pronto. exacto. Sí, creo que sí. Entonces, mire que ya creamos una curva con el comando, pues con el método .evaluate. Lo que hacemos es que recorremos la curva. De hecho, vos ahí estás viendo en la pantalla la curva de Jesús. Entonces, mira que cuando le damos a evaluar, lo que va a pasar es que va a empezar primero muy bajito, nos va a dar un valor de 0, luego nos va a dar un valor de .2, .7, .8, eventualmente de 1, luego sigue por acá 1, .8, .7, .6, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Evaluate lo que va a hacer es empezar a moverse en el eje X y retornar lo que encuentre en el eje Y de la curva, igual que una función f de x. F de x que yo pongo x y me devuelve cuánto vale la función evaluada en ese punto x. Eso es una curva. Ahí de pronto el concepto de evaluación de la curva es un poco más claro. Sí. Entonces, en este Creo caso, lo que vamos a hacer es qué parámetro, primero tratemos de entender qué parámetro queremos modificar con esa curva. Supongo que la intensidad es la De la luz, exactamente. Y de la luz. ahí estamos de acuerdo, es la intensidad de la luz. Entonces yo la intensidad de la luz la voy a igualar a la curva. Y la evalúo en base a la curva, entonces. La evalúa con la curva y la curva se mueve con respecto al tiempo. Listo, aquí estoy viendo la curva de Adrián. Miramos por la pantalla de Adrián un segundito. Adrián, dale doble clic al punto. Sí. Sí, edítalo con Enter. Entonces vamos a ponerlo exacto. Exactamente va a ser un valor de 1 en el valor. Pues value debería ser 1, no 1.5. Aún. Listo. Y lo siguiente, aquí, digamos, la forma de la solución de Adrián se entiende. Lo que hizo fue poner la curva hasta 5 porque queremos que dure 5 segundos. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Que es muy poco escalable. Si recuerdan el ejemplo de la lluvia que les acabo de mostrar, yo tenía un parámetro para controlar la duración. ¿Por qué lo hacía de esa forma? Porque es más fácil. Cada vez que yo quiero que llueva por más tiempo o menos tiempo, modificar un único número que entrar a mover toda la curva. Piensen que cada vez que uno quiere hacer una modificación, tenga que abrir la curva y moverla. O que hayan diferentes tipos de momentos donde llueve más o menos y tener 20 curvas y estarlo reemplazando. No es lo ideal. Con eso en consideración, siempre vamos a trabajar con curvas normalizadas, tanto en el eje Y como en el eje X. Es decir, la curva debería ir de 0 a 1, no de 0 a 5. Y lo que hago es que la duración se la modifico, como dicen en la clase de hoy, que la duración se la modifiqué fue dividiéndolo por la duración que yo quería. En ese caso, dividido 5. ¿Me hice entender ahí? Sí. Listo. Ahora, la pregunta es, si yo sé que en un segundo tiene que llegar a la máxima altura, ¿yo cómo podría saber si ya lo tengo normalizado cuánto es un segundo? O sea, si ya sé que mide de 0 a 1, ese un segundo, ¿cuánto medía realmente? Dice un momento, por ejemplo, a ver, yo miro la Jesús la puso ahí en una parte, pero ¿con base en qué la puso en ese puntico de ahí arriba Jesús? ¿Cómo así? Ah, Co- pues en la co- gráfica decía que iba de 0 a 1 en un segundo y de 1 a Eso, 1 a 0 pero en ahí un segundo. lo tienen .1 segundos, ese punto. De hecho lo tienen .1026. Pero si lo ponen 1, pues ya le queda al final. El hecho es que cuando trabajamos con gráficas normalizadas debemos acostumbrarnos a que necesitamos una solución un poquito matemática. Y es entender ese concepto de regla de 3. Entonces, ¿cómo es la regla de 3? Si 5 segundos es a un segundo es a x. Vengan, les vuelvo a compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla sin problema. Yo miro igual que está proyectando, sí, que ya está proyectando. Entonces, yo tengo una curva, pero yo ya sé que tengo la característica de que esa curva debe estar entre 0 y 1.
Entonces voy a poner esto acá, este 0, por acá está 1, y por acá también está 1. Este eje X me representa el tiempo, el eje Y me representa la altura. Cuando yo le hago de 0 a 5, claro, muy fácil. Yo en el segundo 1 pongo el máximo y luego le hago el resto de cálculos por acá. Yo sé que yo tengo que emular este comportamiento, pongámoslo acá más largo. Este sí va de 0 a 5. Y yo tenía algo como esto, una línea que llegaba desde acá y luego la línea bajaba. Pero ahora tengo que dibujar exactamente eso mismo, pero estrechito. Entonces es como si tuviera que hacerle así a la curva. Estamos de acuerdo, pues como este concepto de acá, así sería de 0 a 5, pero yo necesito algo así porque está normalizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tengo que calcular cuánto fue esa transformación. Tengo que verificar cómo voy a encontrar esos valores que van a permitir llegar hasta allá. Entonces vamos a hacerlo con una regla de 3. ¿Cómo funciona la regla de 3? Yo voy a decir, si originalmente eran 5 segundos, pero ahora es igual a 1 segundo, los 5 segundos que yo quería con la gráfica original eran equivalentes a lo que ahora es 1 segundo, porque el 5 era el final, pero ahora el final es 1. Si esto es igual a esto, si 5 es a 1, 1 segundo, que es el dato que me interesa, es AX. Esto es una regla de 3. Entonces, ¿cómo es esa regla de 3? Nuevamente, si 5 es a 1, 1 es a X. Si 5 es el límite de la gráfica, 1 segundo, ¿en dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado en X. Entonces, ¿cómo despejo esto? Mando X para arriba, mando este 1 para acá, mando 5 para abajo. Y como resultado me va a quedar algo como esto, pues el X me va a quedar acá arriba, el 5 va a quedar abajo, y los dos unos me van a quedar multiplicando. 1 por 1, miren que el 1 está al revés. También escribo al revés, que incómodo, listo. Esto es un poco, listo. Bien incómodo escribir así. Bueno. Entonces me quedó que X es igual a 1 por 1 dividido 5. Entonces, esto sería igual a 1/5 es igual a 0.2. Entonces ya sé que en esta curva nueva que está normalizada, voy a ubicar este punto clave que me interesa. Ese punto clave que me interesa es 0.2. Y ahí es donde se va a llegar hasta el máximo. Y lo voy a hacer dándole a los valores exactos. Entonces me voy a ir hasta ese punto, le voy a decir que es 0.2 en X, que es 1 en Y, y luego lo voy a bajar por acá, y ahí ya está. ¿Qué es lo interesante? Que esto sigue funcionando. Yo le digo la duración es igual a 5. Entonces cuando yo digo que la duración es igual a 5 es como si fuera una multiplicación. 1 por 5, 5. La duración es de 5. 0.2 por 5, 1. Tiene que ser 1 segundo que estábamos buscando. Es decir que podemos verificar pues que esto está bien hecho. Esto es lo que van a hacer entonces. Nuevamente, regla de 3. Muy importante que se acostumbren. Porque de hecho la vamos a utilizar más de una vez en programación gráfica. Ya pueden seguir ustedes. Profe, ¿y uno cómo hace para que las lineecitas no queden como rectas? ¿Para que no quede qué? En las gráficas las líneas quedan curvas. Ya. Listo. No sabía. Adrián dejó de compartir. Listo. Bueno. Listo. Si pueden mirar todos porfa la pantalla de Jesús en ese momento. Jesús, dale ahí, muéstrame el punto que sí haya quedado donde es. Sí. Pero es punto 2. Pues ponerlo más preciso. Punto 2. Eso, ahora sí. Entonces, para que no nos quede con curva, sino como línea, vamos a ir al primer punto de todos, el de la izquierda del todo. Clic derecho, tangente derecha, lineal. Ahora en el punto de la mitad, tangente izquierda lineal, tangente derecha lineal. Izquierda. Bueno, de hecho le podemos haber puesto los dos a la vez, pero bueno, listo. Y el último punto, tangente izquierda lineal. Pues ahí ya quedó, pues porque lo hicimos con cada una. Tangente izquierda lineal. Ahora, esto... Ahí se supone que está
todas Exactamente, ahí ya quedó sí, súper bien, que es muy importante. Cuando no necesitemos curvas, vamos a marcar ese parámetro lineal. A veces visualmente parece ver, visualmente nos quedó muy derechito, además que es una línea, y seguramente el usuario no lo va a notar, de eso no hay duda. Entonces, ¿por qué es tan importante que hagamos eso que les acabo de mostrar? No es un tema de la visualización de usuario, sino de optimización. Cuando yo tengo una curva, Unity tiene que poner unos puntos intermedios dentro de esa curva, como algo que se conoce como interpolarla, encontrar unos puntos. Mientras que si le pongo una línea, él solo necesita dos puntos, inicial, final. Es mucho más óptimo en términos de computación. Pensemos que es equivalente a un humano que tiene que resolver una ecuación de la recta y igual a mx más b, a un humano tratando de resolver una ecuación cúbica, y igual a x a la 3 menos x cuadrado más 2x más 3, algo así. Es mucho más difícil. Entonces, por eso siempre nos acostumbramos a alinear. Ahí ya Jesús está cerquita. Eh, Adrián, ¿cómo va con la curva? ¿Me muestras porfa la curva, Adrián? Ah, súper bien. Aunque le pusiste una altura de 0.2, una altura sí sería 1. Value sí es 1, ¿cierto? Porque sí es el 100% de la luz que yo quiero que alcance. Ahora sí. Hay dos zooms para que sepan. Control zoom, pues control scroll y scroll solo hacen zoom diferentes. Uno hace zoom en el eje X y otro hace zoom en el eje Y. Si quieres, Adrián prueba control scroll para que veas que es diferente. Ahí es eje X, te la puedes ampliar en el eje X, que es donde la tienes como muy estrecha. ¿Otra la cual? Control, ajá, eso, ahí sí es. Control scroll y scroll solo son zooms diferentes. Uno es para el eje X y otro para el eje Y. el centro de Google. Listo, Jesús, para que se note más, baja la luz direccional del mundo por ahí a 0.2. Ah, no hay luz direccional, solo hay una. Ah, listo. Listo, no, así está bien. Le pongo que sea igual a la evaluación de la curva, pero no lo multiplico por nada. Eh, ¿Qué pasa? lo podría, no, sí, así está bien. Pues de hecho la carta será Entonces, 1. espérame que lo dejo. Sí, pero sí es bueno que sepan que lo pueden multiplicar. Si quiero una amplitud más alta, quiero que ilumine más, lo multiplico por una constante. Eso es de hecho, o sea, es que estos conceptos que estamos viendo acá son los conceptos que ustedes ven en álgebra de transformación de una gráfica. Que si lo multiplico, ¿qué pasa? Le muevo la amplitud. Si lo resto, ¿qué pasa? Le estoy moviendo el desplazamiento. Si le sumo, ¿qué pasa? Otra vez lo estoy desplazando, pero para el otro lado. Esos conceptos que están viendo, que vieron en álgebra hace nada prácticamente, hace como 2 semestres, eh, son esos conceptos que vamos a entender al momento de programar las curvas.
El de Adrián parece estar bien, ya le funciona. Bájale porfa. Este, Sí, miro, yo miro. 10 por la curva. Sí, pues ese 10 sería que va a llegar hasta 10 la intensidad. Bájale la intensidad. Ah, no, solo está esa luz. No, sí, ya, dale play a ver. Y si está pegando contra el piso esa luz. sí. Ese es la cual. No Pero está bajando tenés, la intensidad. pero tenés que ir a la escena de juego. Ah, bueno, de hecho ya estás en la escena de juego. No está bajando la intensidad, no está en uno todo el tiempo. Pero la curva está apagada. Si ves que el script de curva está apagado. Pero se le está Ah, apagando sí, solo. eso. Mostrar la consola, hacer que hay algún error. Sí, ahí está el error. No lo limpiaste. Entonces no pudimos ver cuál era el error. No hay que huirle a los errores, hay que revisarlos. Get component, requires, requires component, animation. Ay, sí, era de monobehavior ese script. Mostrame el código yo, miro. Sí, monobehavior, animation curve, live, get component, live. Ah, pero la curva no es un componente, no tienes que obtener el componente animation curve. Es un atributo. O sea, así ya es suficiente. Si como ya lo tiene serializado y ya puso la curva, ya ahí sí es suficiente. Porque la curva no es un componente, la curva es un atributo. A mí pareciera que ya está funcionando, ¿cierto? Sino que se está lagueando, entonces no alcanzo a ver bien, pero pareciera que sí, ¿cierto? Sí, sí, ahí está bien. Ah, sí, ya, por fin. Se lo había pausado por un rato. Ya. Excelente, listo. Y ya hay otros desafíos que les puse ahí en el chat que deben resolver para tener listos para la próxima tutoría. En el caso de Jesús, pues ya los tiene hechos. Del, del salto. Ajá, exacto. Y si pueden hacerlos por curvas, mucho mejor. Voy a intentar hacerlo, pero voy a intentar hacerlo. Sí, es la idea. Pero ¿y cuál es más, como más adecuado usar cuando uno hacerlo con el botón o hacerlo con la a través de la curva? Pues igual el botón se Si lo necesita hago, para poder detectar el momento de la acción. La curva se usaría es para parametrizar la forma de la ganancia de la fuerza. si yo le hago, bueno, yo iba a preguntar es que si uno lo hacía con la curva, eso podía de una vez limitarle como un máximo de salto Exactamente. para, Lo puede poner como sí, una curva que se va saturando hasta, digamos, 1 y a y partir de ahí cuando ya no llegue a gana uno más no fuerza. pueda pasar, Exactamente. porque así por ejemplo no me tocaría poner un tope máximo, poner que si llega a él lo devuelva o algo así. Ujú. Y la próxima tutoría es ya. ¿Qué hacemos? O la No, no, próxima no. tutoría La es la próxima es la de la próxima otra semana. semana. Sí, sí. No, esta era esto que estamos haciendo aquí, la de la segunda tutoría, eh, que está basada en esa clase, pero que se entrega ya en la próxima semana.
entonces la luz. Ahí queda. Eso sí, veo que ya también está funcionando Jesús. Juan, revisa igual, trata de revisar Lo del las... equipo, profe. Digo, lo del botón. Que le puse lo del mouse. Pero Ajá. entonces, como lo puse en el update, entonces me tocaba hundir el mouse cada vez. Sí, lo podría poner en este Nadie se caso lo quité. sin... Eso sí, para porque se repita solo. Ajá. Juan, igual recuerda que puedes revisar en la página que les compartí, pues la página donde tengo todos los cursos de fundamentos de programación, unidad 8. Desde la unidad 8 en adelante se trabaja toda la parte de Unity de forma más introductoria, por si quieres revisar igual para que se vaya acostumbrando o repasando la forma en que se trabaja con Unity. Listo. Adrián, ¿tiene de pronto alguna duda con los ejercicios que deben hacer? No, por el momento no. Entonces le Listo. diré. Los dos. El cambio. No, ¿no? El del salto y el de la luz. O sea, el que acabamos de hacer. Ujú. Y el salto. Ah, bueno, solamente el salto es el que voy a copiar acá. Es que yo tengo una listica de tareas para que no se me olvide. Listo, bueno, entonces eso era todo. Juan trata de terminar el ejercicio de la luz para que me lo presente en la próxima clase junto con el del salto. Igual, pues si algo recuerdo que pueda ayudarse con sus compañeros Jesús y Adrián. Listo. ¿Cuándo vamos a mandar los nuevos horarios? Porque yo sí los Posiblemente, quiero cuadrar con mi otro grupo, con el de taller. sí, no, posiblemente hoy o mañana. Pero van a haber más horarios disponibles porque voy a bajar la cantidad de tutorías de algunos cursos a una. Pues porque en fundamentos de programación tengo casi 40 estudiantes, entonces se consumen muchos horarios ahí. Vale. Listo, bueno, me voy despidiendo. Gracias ¿Le por explicamos a participar. Felipe que haga esta actividad o tú ya hablaste con él sobre esta actividad No, no he para la hablado próxima? con él. De hecho, habla con él, porfa. Listo, yo le Muchas explico entonces gracias, para que él Jesús. active esta actividad para la próxima. Listo. Gracias, Jesús. Hasta luego a Listo, todos. claro. Hasta luego. Gracias.